Buenas tardes, quien le habla su facilitadora Yoseani Gervasi. En esta ocasión estaremos fortaleciendo el tercer foro chat, valores para la mejor comprensión de la discapacidad enfocada en comprensión y amabilidad. Buenas tardes, le habla su facilitadora Carelis Ramírez y comenzaremos entonces este foro chat haciendo un recordatorio, digamos, sobre lo ya visto en los antiguos foro chat para así poder ya tener frescos esos conocimientos para que se va a desarrollar el día de hoy. Y espero que lo disfruten muchísimo. Bueno, comencemos entonces recordando un poco lo que vimos en el foro chat número 1 y en el foro chat número 2. En el foro chat número 1 vimos, por supuesto, que era la concepción de la Organización Mundial de la Salud sobre qué era la discapacidad. Vimos también cuáles eran sus causas, que podrían ser genéticas o adquiridas. Y también vimos un poquito de lo que sería cómo han sido integrados a la sociedad, o cómo no han sido integrados de una u otra manera, o cómo ha sido su integración en la sociedad en general. Luego, para el segundo foro chat, vimos los tipos de discapacidad y definimos cada uno de ellos. También en la parte de los valores vimos primero la empatía y el respeto, y luego vimos el amor y la tolerancia, que son valores muy importantes al momento de nosotros poder comprender a las personas con discapacidad. Entre otras cosas, bueno, sus aportes muy buenos. Logramos tratar otros temas muy por encima, pero básicamente todo esto fue lo que sucedió en los forochats anteriores. Esto como una forma de recordatorio. ¿Cómo ha sido la discapacidad en Venezuela? Entonces, en Venezuela el término discapacidad ha sido abordado por Aramayo, un autor que luego de diversas investigaciones presenta entonces una serie de aportes, una serie de premisas dirigidas a establecer lo que se denomina un nuevo modelo venezolano de la discapacidad. Y esto ha significado un muy valioso aporte en esta área y para nosotros los venezolanos y por supuesto para las personas con discapacidad aquí. Entonces este autor considera que si se quiere establecer una diferencia en la vida de las personas que tienen discapacidades, se debe cambiar la sociedad y la forma como ésta las trata. El cambio debe comenzar por el inequívoco reconocimiento de sus derechos civiles como personas y hay que darles también participación plena en la planificación de políticas y acciones acerca de sus vidas. Esto, por supuesto, es un compromiso para remover las barreras discapacitantes que les impiden una participación total en la sociedad. Y esto dicho debe iniciarse abriéndoles espacios para que ellos mismos expresen y definan para ellos lo que es la discapacidad. Y de acuerdo con esto, por supuesto, él plantea que las personas con discapacidad no son entes pasivos ni sumisos, sino que son seres capaces de interactuar y participar activamente en la sociedad. Aparte de que la sociedad, por supuesto, tiene que adaptarse o cambiar para que ellos puedan vivir plenamente dentro de esta sociedad. La concepción sobre qué es la discapacidad asumida por la República Bolivariana de Venezuela, no se puede hablar de una concepción única, pues tal como señala la Red Internacional sobre Discapacidad, no existe una sola definición de discapacidad en Venezuela. Las distintas entidades y leyes utilizan sus propias definiciones para, por supuesto, plantear también sus fines únicos. Sin embargo, todas ellas tienen en común que las características principal tiene que concentrarse en las deficiencias. Entonces, las instituciones del Estado venezolano juegan un papel determinante en el trato y atención de las personas con discapacidad, pues son las encargadas de diseñar y desarrollar políticas y programas que garanticen el bienestar de esta población y de crear las condiciones para que se incorporen en todas las actividades y que se vean involucrados en todas las actividades que se puedan realizar. O algunos entes públicos o gubernamentales que hablan sobre estos conceptos de discapacidad. En el Ministerio de Educación Superior, desde el inicio del año 2004, por ejemplo, asume el término
discapacidad como un fenómeno causado por las múltiples restricciones, limitaciones y obstáculos impuestos por la sociedad que discapacitan, oprimen y discriminan a las personas efectivamente con discapacidad, valga la redundancia, y es un término que integra los elementos individuales, es decir, los elementos médicos de la persona y los elementos sociales que forman parte de transitar, convivir, existir y participar en la sociedad. Consideran ambas cosas. Y esto es la definición del Ministerio de Educación Superior, solamente como un ejemplo. Otro ejemplo puede ser la Dirección de Educación Especial adscrita al Ministerio de Educación y Deporte, que entiende la discapacidad como toda restricción debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Y digamos que su forma de resolver este planteamiento es que un alumno que presente dificultades mayores que el resto de los otros alumnos para acceder a los aprendizajes que tienen que estar en el currículo que ya ellos presentan y que les corresponde para su edad, necesita adaptaciones o adaptaciones curriculares, o sea, algo que ellos puedan realizar y que se les sea sencillo de realizar, nada muy fuera de sus capacidades. Otro ente puede ser la Defensoría Especial con competencia nacional en el área de discapacitados. Este ente define a las personas con discapacidad como persona humana, sujeto de derecho, con necesidades determinadas en virtud de sus limitaciones físicas o mentales, ya sean congénitas, es decir, genéticas, como ya nosotros mencionamos el origen anteriormente, o adquiridas, totales o parciales, en condiciones restringidas de poder cuidarse a sí misma y que requieren de atención para su desarrollo e integración social en condiciones de dignidad, igualdad y equidad. Entonces, de acuerdo a esto, esta Defensoría Especial ha sido creada con la concepción o con la intención de adoptar medidas positivas a favor de las personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Bueno, ya tenemos las concepciones básicas, digamos, de cómo los entes gubernamentales plantean la discapacidad. Y estos entes, por supuesto, son muy importantes para las personas con discapacidad por el hecho de que ellos son los que garantizan la seguridad y el bienestar de su día a día, de su vivir. Ellos son los que van a plantear los cambios estructurales, ellos son los que tienen que plantear los cambios de cualquier tipo para que las personas con discapacidad puedan vivir integradas en la sociedad y puedan tener dignidad, digamos. Nunca tengan tantos trabas en la vida. Y por eso es tan importante mencionar esto que yo les estoy diciendo y cómo aquí se ha percibido la discapacidad en Venezuela. Y no solamente tenemos estos entes que se preocupan, sino que tenemos nuestra Constitución, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que digamos que es la carta de todos los venezolanos. Todos tenemos que cumplir con la ley que está establecida ahí. Y entre ellos hay varios artículos que son muy importantes para poder hablar sobre la discriminación que no deberían sufrir las personas con discapacidad, porque en la ley se establece eso. Vamos a hablar de 3 artículos principales muy importantes y luego los discutiremos. Declara en el artículo 21 de la Constitución que todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Y tiene otra parte que dice que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, y adoptará las medidas positivas a favor de las personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables, y proteger especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes dichas se encuentran en circunstancias de debilidad,
y se sancionaran los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. En su capítulo 5 de la Constitución, artículo 81, que dice: toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, les garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Y se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolana. Que por supuesto las lenguas de señas se diferencian un poco unas con las otras, entonces ellos tienen todo el derecho de expresarse a través de su lenguaje también y son tomados en cuenta siempre. Por ejemplo, en las universidades, en la UPEL, que es el ejemplo que yo tengo muy a la mano, hay intérpretes para las personas que son sordomudas y también hay estudiantes que son ciegos y tienen todas las facilidades para poder estudiar también a nivel de educación superior. El artículo 103 de los derechos culturales y educativos. Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades y sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocaciones y aspiraciones. Y agrega entonces que la ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad o que carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar también, tienen derecho a ser integradas a los colegios, tienen derecho a ser integradas a las universidades y a prepararse académicamente, digamos, para una vida laboral que ellos deseen. Y están en su total derecho para ejercerlo, ya que esto sale en la Constitución. Existe un ente llamado Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONAPDIS por sus siglas, que se encarga de la certificación y registro de las personas discapacitadas. Es decir, hay un conteo, digamos, en Venezuela para determinar cuántas personas discapacitadas hay aproximadamente y son necesarios estos registros. ¿Por qué? Esta identificación o este registro es un factor clave para los ciudadanos venezolanos con minusvalías porque da el acceso a las ayudas técnicas y a los trabajos. Entonces, este registro que toma en cuenta su tipo de discapacidad, su grado de discapacidad, todo aquello, lo toma en cuenta para cuando ellos tengan que hacer algún tipo de papeleo, quieran entrar a un trabajo. Entonces este registro es muy muy importante. Ellos siempre van a estar protegidos por el gobierno gracias a este registro que ya les mencioné. La comprensión es la tolerancia o paciencia frente a determinada situación. Las personas comprensivas, de este modo, logran justificar o entender como naturales las acciones o las emociones de otras. Para que alguien sienta que le comprendemos, tenemos que decir: comprendo que tengas miedo, pero tienes que hablar con ella o con él. Si quieres hablar conmigo, ya sabes que contarás con mi comprensión. Aunque la verdad es que muchas veces no hace falta hablar para que la otra persona sienta que le comprendemos. El valor de la comprensión, por lo tanto, es muy importante desde la infancia, ya que nos ayuda a entender las diferencias de los demás y las circunstancias de otros. Entendemos como amabilidad el acto o el comportamiento en el cual nos mostramos corteses, complacientes y afectuosos hacia los demás. La amabilidad es un valor social que se centra en el respeto y el afecto en nuestra forma de relacionarnos con el otro. La amabilidad es esencia para la convivencia en sociedad. Diariamente, en nuestra vida, estamos obligados a interactuar con distintos tipos de personas y la armonía de nuestro entorno social en gran parte es determinada por el nivel de amabilidad que tengamos en esas relaciones.
En este sentido, la amabilidad es fundamental para relacionarnos de una manera positiva y satisfactoria, con los otros, por supuesto, y hasta con nosotros mismos, bien sea también en la familia, el trabajo, la escuela o en nuestra comunidad. La amabilidad es una forma de mostrar nuestro respeto y afecto hacia el otro. Existen palabras básicas con las que podemos manifestar nuestro sentimiento de amabilidad hacia los demás, como por favor, gracias, o lo siento, o discúlpame. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o en un comportamiento en lugar de otro. También son fuentes de satisfacción y plenitud. Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos, la justicia sigue teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. Los valores valen por sí mismos, son importantes por lo que son, lo que significan y lo que representan, y no por lo que opinen de ellos. Y recuerda que para recibir debes dar, y al dar debes recibir.